buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros. En primer lugar, me gustaría darle las gracias a los ponentes que hoy nos acompañan, también a todo el staff de AGE Región de Murcia que hace posible esto y, cómo no, darle las gracias a la Consejería de Educación y Cultura, con quien hemos firmado por segundo año consecutivo un convenio para fomentar la formación profesional. Antes de entrar de lleno en materia, me gustaría darle paso al presidente de AGE Región de Murcia, Ginés Ángel García. Muchas gracias, Marta, y muy buenos días. Hoy vamos a unir dos mundos, el del instituto y el de la empresa. Las empresas necesitamos talento para seguir creciendo y los alumnos se tienen que dar a conocer. Y qué mejor manera que el FP Dual. Es una forma de unir ambos mundos, es una forma donde el alumno puede mostrar su talento y donde la empresa puede captar ese talento. Así que os animo a que estéis atentos en la jornada de hoy, que disfrutéis. Y nada, y que la aprovechéis al máximo, porque las empresas buscamos talento y los jóvenes, estoy convencido que queréis formar parte de nuestras empresas. Así que nada, Marta, muchas gracias. Muchísimas gracias, como siempre, por tus palabras, Ginés. Bien, y antes de comenzar con esta píldora formativa y con esta mesa redonda, sí que me gustaría darle paso a la consejera de Educación y Cultura, Mabel Campuzano. Buenos días. Es un placer poder participar en esta jornada informativa que la Asociación de Jóvenes Empresarios de Murcia ha organizado dentro de las acciones contempladas en el convenio firmado entre la Consejería de Educación y Cultura y AGE Murcia para el impulso y la difusión de la formación profesional dual. Por ello, me gustaría agradecer a AGE su invitación para abrir este evento. Sed bienvenidos todos los participantes que sentís curiosidad por esta modalidad de FP, que es sinónimo de éxito para todos los participantes de la misma, esto es, tanto los centros educativos, profesores y alumnos, como empresas. Podemos afirmar que la FP no es solo una enseñanza que esté de moda, es ya la opción educativa que mayor aumento de matrículas ha experimentado de cuantas existen tanto en las etapas educativas obligatorias como posobligatorias. Sabemos que el gran gap con el resto de Europa en cuanto a estudiantes en los diferentes niveles educativos estriba básicamente en los titulados en niveles conducentes a puestos correspondientes a trabajadores cualificados y mandos intermedios. Y ese hueco se va reduciendo, pero hemos de seguir favoreciendo la incorporación del alumnado a los ciclos formativos de grado básico y grado medio. Actualmente tenemos en la región más de 29.800 alumnos matriculados en las enseñanzas de FP en todos sus niveles. En los últimos 4 años hemos experimentado un incremento importantísimo de aproximadamente 1.000 alumnos al año, excepto en este último curso, donde este aumento se ha disparado hasta más de 2.500 alumnos. Tenemos una herramienta que nos garantiza el éxito y nosotros estamos apostando fuerte por ella con un principio claro, la flexibilización. Los proyectos de flexibilización curricular, de los que se han aprobado 27 ciclos para el próximo curso, y la FP Dual, están permitiendo que cada vez más los centros puedan adaptar los contenidos que imparten a las necesidades de las empresas que son receptoras de sus alumnos titulados. Para ello, necesitamos el apoyo de las empresas. Somos unos convencidos de que la colaboración público-privada es un pilar básico en la sociedad y más aún en la época que nos está tocando vivir con una pandemia que ha debilitado nuestro tejido empresarial y al que hay que apoyar decididamente. Os animamos a acercaros a la FP y a contar con nosotros para colaborar con el objetivo básico de satisfacer las necesidades que os puedan surgir a corto y medio plazo. En cualquier caso, me gustaría dar una pequeña pincelada sobre la importancia de la FP Dual. La FP Dual es un ganar-ganar, porque la alternancia en la asistencia del alumnado a la empresa y al centro educativo es beneficioso para el alumno en su proceso de aprendizaje, para las empresas en el conocimiento y formación de sus potenciales futuros trabajadores y para los equipos educativos como actualización y cercanía a los sectores productivos. Pues las experiencias de los alumnos duales en las empresas se revierten en el día a día del aula, beneficiando también al resto del alumnado y a los docentes. Las tasas de inserción laboral de este alumnado está rozando el 90 de media, siendo en algunas familias profesionales la inserción del 100%. El próximo curso 2021-2022, nuestro alumnado podrá cursar la modalidad en más de 70 ciclos formativos en la modalidad de proyecto, además de todo el alumnado que se dualiza a lo largo del curso a través de una modalidad dual PYME.
El pasado miércoles 21 de abril se publicó la resolución de nuevos proyectos duales, incorporando 48 proyectos a nuestra oferta, 38 en centros públicos y 10 en centros privados. Ante estos datos, la pregunta que os debéis hacer es: ¿cómo no he incorporado antes a un alumno en esta modalidad? No quiero extenderme más, ya que la parte práctica la dejaremos para los expertos que en la materia, que seguro que arrojarán más luz sobre estas cuestiones y otras que irán surgiendo. Me gustaría despedirme poniéndome a vuestra disposición y garantizándoos que haremos todo cuanto esté en nuestra mano para seguir mejorando la formación del alumno de FP y ayudaros de esta manera a mejorar vuestra competitividad y productividad. Deseo que sea una jornada fructífera para todos y muchas gracias y ánimo. Un saludo. Desde AGE Región de Murcia tenemos que seguir mirando a futuro y orientando a los jóvenes en su salida laboral, ya sea de emprendimiento, que es nuestra razón de ser, como para poder trabajar por cuenta ajena si así lo desean, y también para conectar a las jóvenes empresas y los jóvenes empresarios con el talento que tenemos grandísimo en nuestra región a través de la FP Dual. Muy importante porque es nuestra cantera, es donde encontramos el talento, son jóvenes que tienen claro lo que quieren hacer, son jóvenes con una vocación y que se forman para ello. Y para todo empresario, sea joven, sea senior, es importante tener ese talento, tener esos jóvenes con vocación, esos jóvenes que tienen claro lo que quieren hacer y que van a aportar mucho en las empresas donde vayan. Bien, pues como decíamos al principio, hoy vamos a hablar sobre formación profesional dual y vamos a conocer los puntos de vista de las ventajas que tiene este convenio desde el punto de vista estudiantil, desde el punto de vista de la docencia y también desde el punto de vista empresarial. Pero antes de entrar en materia, lo que vamos a hacer es explicar brevemente en qué consiste este convenio que desde AGE Región de Murcia hemos firmado por segundo año consecutivo con la Consejería de Educación y Cultura. Bien, ¿en qué consiste la FP Dual? Cuando puedas pasar a la siguiente diapositiva. Al final, la FP Dual lo que consiste es en una retroalimentación entre los estudiantes y las empresas y también desde el centro educativo donde estudian pues, esos alumnos que se están intentando formar para llegar poco a poco a este entorno laboral. Una de las ventajas que tiene la formación profesional dual es que se retroalimentan y poco a poco se meten de lleno en este entorno laboral que hoy es tan importante y, como decimos, desde AGE Región de Murcia queremos impulsar ese talento joven. En cuanto a las formas de pago que tiene esta formación profesional dual, lo que se intenta conseguir es que el 80% de esta beca lo bonifique la empresa donde el alumno hace prácticas y luego, por otro lado, el 100% de la seguridad social estaría totalmente bonificado por este convenio. Eso sí que es verdad que en temas de materia el estudiante hace las prácticas en esta empresa dependiendo pues, de la modalidad a la que haga referencia, y la empresa bonificaría solo un pequeño coste. Como decimos, la seguridad social estaría bonificada al 100% gracias a este convenio y las ventajas que tiene es que este convenio el alumno tendría que hacer unas 660 horas como mínimo en la empresa y como máximo 800 horas. Las prácticas siempre deben ser, en todo caso, de manera presencial. ¿Y esto para la empresa qué coste tiene? Bien, pues lo vamos a ver aquí. Cuando estén a 40 horas a la semana, el coste para la empresa sería de 430 €. Si realmente el alumno hace menos horas durante la semana, el coste para la empresa, como digo, pues sería menor. Por ejemplo, si está 12 horas, veríamos que el coste para la empresa sería de 129 €. Si el alumno está contratado durante 40 horas, sí que es verdad que ese convenio, ese contrato duraría en torno a los 5 meses. Si, como decimos, hace menos horas a la semana, porque recuerden que siempre el alumno lo que está haciendo son prácticas y al final no es un trabajo, el contrato sería una duración de 16 meses. Bien. Una de las ventajas que tiene la formación profesional dual, al final, es que, como decimos, se intenta que el alumno en todo momento conozca el entorno laboral, que se desenvuelva, que haga contactos, que se motive. Y al final lo que también tienen que tener muy claro las empresas es que este alumno está becado. Tendrán que comunicar, como decía al principio, a la seguridad social que tienen alumnos en prácticas
Y esto además tiene muchísimas ventajas, tanto para el alumno como, por ejemplo, también para la empresa. ¿Cuáles son estas ventajas? Bueno, pues estamos formando en todo momento a futuros profesionales que van a poder conocer de lleno este entorno laboral, algo que es imprescindible hoy en día. Van a poder hacer contactos con empresas que sean de su sector. Las empresas también se van a retroalimentar porque al final hay un feedback en todo momento entre estudiantes y también entre la empresa. Y por otro lado también lo que intenta hacer con esos alumnos es que se motiven, que tengan ganas de pensar en el futuro y que vean que su formación es imprescindible tanto a nivel estudiantil en la parte teórica como en la parte práctica. En todo momento, cuando las empresas quieran hablar, quieran conocer cuáles son las ventajas, cómo pueden obtener alumnos de formación profesional dual, lo que pueden hacer es hablar con AGE Región de Murcia, pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, a través de un teléfono o mandando un email a informacion@ageregiondemurcia.com. Como decimos, el plazo acaba en el 15 de mayo y hasta entonces tienen para decirnos si quieren tener alumnos de formación profesional dual en sus empresas. Recuerden, son 6 meses si las horas son de 40 horas a la semana, lo que hace el alumno, y en cambio si son menos horas serían 16 meses. Cualquier cosa que necesiten ya saben que pueden contactar con nosotros, como decimos. Y bueno, hablando un poco de todo en materia, antes de dar paso a la mesa redonda, sí que es verdad que recuerden que pueden ponerse en contacto con nosotros, con AGE Región de Murcia, para conocer cuáles son todas las ventajas, una por una, de este convenio de formación profesional dual. Bien, pues una vez que hemos terminado con esta píldora formativa, me gustaría dar paso a esta mesa redonda en la que conoceremos cuáles son las ventajas de la formación profesional dual desde el punto de vista estudiantil, desde el punto de vista empresarial y desde el punto de vista de la docencia. Así que con mucho gusto les dejo con esta mesa redonda. Muy bien, pues muchas gracias, bienvenidos a todos. En primer lugar, pues me gustaría agradecer a la Asociación de Jóvenes Empresarios por pedirnos que participáramos y moderáramos esta mesa redonda, que es fruto del convenio de colaboración que firmamos entre la Consejería y AGE, y en la que vamos a intentar dar un poquito más de luz sobre esta modalidad de FP Dual, que es un modelo de éxito contrastado. Pero antes de eso, a mí me gustaría simplemente hacer una breve reseña de qué son las enseñanzas de formación profesional y por qué son tan importantes y por qué están de moda. Son enseñanzas que se estructuran en torno a 2.000 horas, que son 2 cursos escolares, para que nos entendamos, y en las que es obligatorio un módulo que se llama de formación en centros de trabajo, que son unas prácticas que en el caso de los grados medios y superiores son 400 horas. La modalidad dual va un paso más allá y lo que hace es intensificar esa formación que el alumnado recibe en la empresa, pero sin dejar de lado la que está recibiendo en el centro. De esa forma, esas 400 horas en la modalidad dual se pueden llegar a transformar en 800 horas. Y tienen la ventaja que no hay que esperar al final del segundo curso, sino que desde el primer curso ya se puede empezar a incorporar el alumnado. Pero bueno, tampoco voy a dar muchas más pistas, perdón. Y sí que vamos a pasar sin más dilación a hablar con nuestras invitadas. Tenemos a una representante por parte del profesorado, que es María José Centenero. Tenemos a una alumna que ha tropezado 2 veces en la misma piedra porque ha hecho 2 ciclos formativos, no solamente uno, Mónica. Y tenemos a la responsable de recursos humanos de Embargos a lo Bestia, a Fuensanta, que nos van a acompañar aquí, a las que les voy a lanzar la primera pregunta directamente, y vamos a empezar por María José, que la tenemos más cerca. ¿Qué beneficios aporta la formación profesional dual a un centro educativo, a los docentes? Me alegra que me hagas esta pregunta. No, pues creo que la FP Dual es una oportunidad para el docente y para el estudiante y para la empresa. ¿Por qué? Porque creo que el que elige FP muchas veces no es solo porque no sabe qué hacer. Normalmente estos últimos años estamos viendo que el que elige FP viene muy sabiendo lo que quiere, o se está reciclando y quiere hacer algo más específico, o quiere trabajar en lo que le gusta de una manera más directa. Entonces nosotros le damos la teoría, pero la teoría en el mundo no vale solo, necesitamos sumarla. Nosotros simulamos la empresa, por lo menos en mi ciclo, intentamos simular opciones de empresa, cómo se trabaja en la empresa.
Yo vengo de la empresa, entonces intento que vean lo que realmente se van a encontrar en la vida real. Siempre llamamos la vida real. ¿Qué hay en la vida real? Y creo que la FP Dual es esa vida real sumada ya desde el principio para que ellos también sientan esa obligación de tener que ir a trabajar. No es lo mismo ir a clase, que un día no me apetece o vengo más dormido, que ir a un trabajo. Esa obligación que ellos vayan viendo desde el principio, y para la empresa creo que es importante formar a ese alumno un poco a imagen y semejanza de la empresa para que luego se pueda quedar. La FP Dual creo que también es una oportunidad para generar puestos de trabajo desde el principio. Es decir, este chico, esta chica me funciona, pues le voy a modelar un poco al gusto de la empresa y ganamos todos. Yo me quedo trabajando, consigo un puesto de trabajo, la empresa consigue un trabajador que sepa cómo se trabaja desde el principio, como sin manías de otra, como cuando aprendes a conducir con tu abuelo y te enseña que el brazo en la mesilla, o sea, en la ventanilla te vale, no. Y para el alumno creo que es una ventaja no solo estudiar tanta teoría, que no digo que no sea necesaria, ojo, hay cosas que hay que estudiar y no podemos obviarlas, porque la teoría está ahí para eso. Pero podemos jugar a esa teoría con esa práctica que sume mucho. Está claro, yo creo que has apuntado dos cosas muy importantes. La primera es, normalmente la gente se pregunta ¿y por qué FP? Y nosotros decimos ¿por qué no? Es que formación profesional ha experimentado en los últimos 4 años, hemos incorporado casi 6.000 alumnos nuevos en la región de Murcia, para que nos demos cuenta de la potencia que tiene. Bueno, Mónica, tú que, como digo, has sido reincidente y has hecho ya 800 horas de prácticas, ¿qué aporta ese periodo de prácticas al alumnado? Porque otra cosa que apuntaba muy importante María José es el tema de la formación, de las soft skills, o esa formación no académica, pero muy importante a la hora de estar en una empresa. ¿Qué te ha aportado esas prácticas a ti? Así es, yo creo que a la misma vez que se está aprendiendo, estás trabajando. Y es así una manera muy práctica de aprender lo que el día de mañana te vas a tener que enfrentar en la empresa a eso mismo. Los mismos problemas que resuelves en clase con tus compañeros en un entorno sencillo, en un entorno amable, luego lo trasladas a la empresa y ya siente el alumno esa confianza de saber que vas a saber resolver un problema fácilmente y... Sí, te entendemos perfectamente. Bueno, Fuensanta, nos comentabas antes off the record que estáis teniendo un crecimiento exponencial. ¿Por qué es importante para Embargos a lo Bestia la FP Dual? ¿Qué os aporta? Para nosotros es cierto que contar con un perfil cualificado, que ya viene, como bien apuntaba María José, estoy súper en línea con lo que ella ha dicho, que ha estado en contacto con el mundo laboral, como está el mercado laboral ahora mismo, que está súper cambiante, que requiere que la gente sea flexible, que requiere tener resiliencia, ¿no? Capacidad de adaptación, y pasar del aula a estar en contacto con todo eso, a desarrollar hábitos de trabajo, creo que por parte de las empresas contar con un perfil cualificado que viene con eso ya, que ha tenido esa oportunidad, pues para nosotros es súper beneficioso, ¿no? Y luego, por otro lado, el trabajo que aporta como tal. O sea, la labor que los alumnos desempeñan, como ha dicho ella, al final es un trabajo más. Y es trabajo del que nosotros, sobre todo por la parte de recursos humanos, en ciertos perfiles incluso podemos aplicar. O sea, ellos al final, aparte del trabajo que desempeñan, realizan su proyecto, recogen datos de la empresa que luego a nosotros desde recursos humanos nos resulta súper útil. Entonces, por un lado, el hecho de haber estado ya en contacto con el mercado laboral y habituarse a un estilo de trabajo, y por otro, el propio trabajo en sí, o sea, su desempeño que ellos nos aportan a nosotros. O sea que un poco podríamos llegar al acuerdo que lo que aporta este FP Dual, aparte de una formación adicional, también es una flexibilidad a la hora de adaptarse a las distintas empresas, que además es uno de los principios que intentamos llevar en formación profesional aquí en la región de Murcia. También se están desarrollando proyectos de flexibilización curricular en los que estamos adaptando el currículo a las necesidades de las empresas y que están teniendo un auge muy importante y en esa línea vamos a continuar. Ahora me vais a permitir que me centre en profesora y en empresa. Y no solamente si es buena la FP Dual, vamos a intentar mostrarlo a todos los que nos están viendo. ¿Qué dificultades habéis tenido?
Porque eso es importante, no solamente hablar, ¿habéis tenido dificultades? ¿Con qué dificultades os habéis encontrado desde cada perspectiva, desde cada lado? De hecho, lo estaba hablando antes porque es muy importante este triángulo de alumno, empresa, docencia, pero una vez que el docente, para mí lo más difícil es encontrar el perfil del alumno, en el caso, es decir, pues Mónica es audiovisual, puede trabajar aquí, o Antonio le gusta más el diseño, no lo puedo llevar a un sitio donde no van a hacer. Pero para mí es muy importante el tutor de empresa, la figura del tutor de empresa, porque nosotros no es que hablemos con la empresa en un momento y allí dejamos libre al alumno. Hay una persona en la empresa que ejerce de docente, laboral, digámoslo así. Entonces, para mí es muy importante la labor del tutor de empresa porque será el encargado de ser mis manos y mis ojos en la empresa, y todo lo que la duda del alumno o incluso nosotros hablamos, tutor con el tutor de empresa. ¿Qué podemos hacer? Porque claro, en el ciclo se estudian muchas cosas, pero ¿qué especialidad le viene bien a este alumno, que nos viene bien a nosotros y que puede desarrollar? Yo me acuerdo, una de las empresas con las que yo hablé, ellos estaban especializados en una cosa que nosotros vemos en el ciclo de forma más residual. Y me pregunto a la empresa, ¿le puedo dar yo formación al alumno? Y le dije, hombre, toda la que quieras. Claro. Entonces le hicieron una formación específica, de hecho se quedó a trabajar allí. Lógicamente la empresa invierte en el alumno para que luego... entonces creo que la figura de que la empresa se implique es importante, porque hay empresas que te dicen, bueno, lo que tú quieras. Pero es que a mí no me interesa unas prácticas en las que el alumno vaya a tomarse un café. Quiero decir, ni al alumno tampoco. Te interesa unas prácticas donde trabajes, ni que te exploten, porque no dejamos de ver que son unas prácticas, ni que no hagas nada. Entonces creo que la figura del tutor empresa es muy importante. Por nuestra parte yo creo que sobre todo es intentar conseguir, y creo y estoy de acuerdo contigo, que el tutor por parte de la empresa tiene un gran trabajo. Por eso para nosotros nos requiere un sobreesfuerzo, porque al final en nuestro día a día incorporar es una responsabilidad tener con nosotros una persona que está aprendiendo. Entonces, en el caos, ¿no?, en la locura del día a día, pues nos supone un ajuste. Y luego sí que es cierto que para nosotros todo este tipo el Departamento de Recursos Humanos, de oportunidades, al final es una ocasión para captar talento, ¿no? Y es verdad que nosotros de formación profesional sí tenemos esa capacidad de ver más allá, de ver opciones de desarrollo en la gente, pero no todos los perfiles que trabajan en una empresa tienen esa capacidad. Entonces es verdad que romper un poco con el prejuicio de salir del mundo escolar, que lo vean como un trabajador más, que lo vean como alguien que aporta, que sean capaces de realizar ese análisis de visión futura, de la adaptación que esa persona va a tener en la empresa. Pero eso es cierto que, como he dicho antes, requiere un sobreesfuerzo en la persona, en el tutor, que al final desempeña su labor en su día a día, ¿no? Es como incorpora una tarea más. Pero sí que es verdad que para nosotros, si eso se llega a conseguir, el ajuste es buenísimo, porque has tenido un tutor de empresa que ha conseguido trasladarle los valores corporativos, el funcionamiento de la empresa, procedimientos, y al final pasan los meses y tienes a una persona totalmente adaptada a ti y a tu organización y a tu funcionamiento. Pues así es. Bueno es que sepáis también que efectivamente nosotros somos también muy conscientes de la importancia de ese tutor de empresa. Hoy se está desarrollando la segunda jornada del primer curso de formación a tutores de empresa, algo que vamos a ir replicando y que haremos extensible precisamente porque vemos que es verdad que nuestro entramado mayoritariamente son pymes, pero es muy importante que la persona... Yo también he estado trabajando en la empresa privada, en la industria química, yo he trabajado en una planta química y yo sabía la persona a la que cuando venía alguien en prácticas o a formarse, a la que le tenía que asignar, pero no porque tuviese formación específica, sino porque tenía esas cualidades de atender, de saber explicar, de saber cómo hacer que esa persona aprendiese de una forma natural. Y en eso estamos. Y otra cosa muy, muy importante que ha dicho Fuensanta es que la inversión tiene un retorno inmediato. Es decir, es un sobreesfuerzo para la empresa, pero efectivamente, muy rápidamente luego el alumno se incorpora a los trabajos y ya empieza a hacer el trabajo de uno más. La pregunta del millón, ¿cómo damos esto a conocer? Porque la realidad que nos encontramos, y ahora sí que miro a la cámara porque yo sé que alguno que nos está viendo me conoce, es amigo mío y ha mantenido alguna charla conmigo respecto a esto de la FP Dual.
cuando viene algo nuevo, las empresas tienen muchas veces mucho trabajo y les da miedo. ¿Cómo lo damos a conocer? ¿Qué hacemos? Porque es es el eslabón débil de esta cadena. Es difícil porque en la mayoría de ocasiones he visto que se ve como un esfuerzo para la empresa y también estamos en unas circunstancias difíciles para la pequeña y mediana empresa, el COVID, la distancia, muchos están teletrabajando y es como, pero vas a ver, hombre, pues a lo mejor la primera semana no, pero si le das las directrices suficientes, normalmente el que llega a la FCT es porque lleva año y medio estudiando y vemos que tiene esa opción de llegar a la empresa. De hecho, hay muchas veces el alumno que estudiante no es brillante, a lo mejor, pero que luego llega a la empresa y te sorprende muy gratamente porque te llaman, oye, se ha implicado desde el principio, tiene una forma de trabajar. En otras ocasiones, expedientes brillantes, pues también tienen trabajo brillante. No quiere decir una cosa por la otra. Pero darlo a conocer, yo creo que primero hay que cambiar un poco la mentalidad de la pyme y de la sociedad en general. Porque hasta hace muy poco, tú lo has dicho, hasta hace 4 o 5 años, FP era como el que no vale para nada. Como el que no sabe qué hacer con su vida, se va a FP. Y creo que eso ya se va cambiando el chip de decir, oye, pues no, hago FP porque me gusta esto y tengo claro que me gusta lo audiovisual, hago un módulo de audiovisual, me gusta el comercio, pues lo hago directamente. Tengo alumnos que han terminado FP y luego se han ido a la universidad, lo han hecho al revés. Una cosa no quita la otra. Entonces yo creo que lo principal es ir dejando esa idea en la cabeza de mucha gente, es decir, la formación profesional es muy válida y sobre todo para las pymes, porque pueden reabsorber rápidamente al trabajador en 2 años, año y medio. Tienen a un trabajador válido, mucho más que antes. Que antes la FP era como, bueno, no quiero hacer nada que haga algo y que tenga algo. Todos son mandos intermedios, ¿verdad? Sí, entonces yo creo que es la labor de empresas como la de Santa, que son fuertes también y que la gente les escucha, pues decir, oye, tenemos trabajadores que han venido de la formación profesional y nos ha ido muy bien. Desde donde está ella, en las 7, que son medios de comunicación, también decir, oye, tenemos trabajadores de TFP, tenemos de la universidad, pero tenemos TFP y nos funcionan muy bien. Ver que no... Bueno, no en vano, no sé si sabéis que en 2020, de nuevo, el porcentaje de puestos de trabajo ofertados a titulados de formación profesional supera los de los graduados en ciclo universitario, en grado universitario. Mónica, yo ya soy de una generación más mayor, pero tú estás en plena juventud. ¿Qué hacemos para llegar a los jóvenes? ¿Cómo les contamos a los jóvenes que tienen que hacer una FP dual? Pues yo creo que estaría bien informar el último curso de bachiller o de la ESO, en el caso de los grados medios, informar de la gran variedad que hay, porque es sorprendente todas las modalidades distintas que hay, tanto de comunicación, de mecánica, de agricultura. Yo creo que la gente eso le hace decidirse, porque se convierte en una pasión en tu trabajo. Muy bien. Pues Santa, ¿qué hacemos? ¿Cómo se lo decimos a las empresas? Pues yo creo que aquí es un poco un doble trabajo, ¿no? Creo que es un trabajo primero por parte de la empresa. Nosotros es verdad que en Embargos a lo Bestia asumimos este tipo de oportunidades como una especie de proceso de selección más exhaustivo, ¿no? Al final tú en un proceso de selección puedes implicar 2 o 3 semanas y son procesos así un poquito más largos, pero aquí es verdad que tienes la oportunidad de lo que hayas podido ver en una entrevista y del desempeño real. Entonces, al final se convierte para nosotros en un proceso de selección algo más largo y con seguimiento real, diario, ¿no? de un desempeño. Y luego creo que hay un trabajo por parte de educación en general, ¿no? Apoyo ahí lo que dice ella. Creo que, por un lado, hay que darle mucha más difusión a todo esto. Y creo que, por otro lado, hay que hacer un poco un estudio de cómo está el mercado laboral, ¿no? De las necesidades reales y actuales que tenemos ahora. Nosotros recibimos currículum de graduados en Administración, Derecho, o sea, creo que existe una sobrecualificación muy grande. Entonces creo que realmente ahí hay que pararse, hay que hacer un estudio real del mercado laboral, hay que romper con la brecha de necesidad de empresa, formación ofertada y creo que esta es una oportunidad muy buena, ¿no? Porque al final
llevas a la práctica, llevas al mundo real algo que aprendes en el aula. Y creo que por eso es un doble trabajo, ¿no? Me parece que sobre todo, ya no ahora, sino creo que hay un dato que es súper visual. Dicen que en 2030 el 85% de los trabajos hoy día no existen, ¿no? Y creo que al final esos trabajos, o sea, las empresas podemos poner de nuestra parte, pero eso es trabajo de la persona que se dedica a formar a la gente, ¿no? Y creo que hay muchos campos que están todavía muy por hacer, ¿no? Toda la parte de Data Analytics, Business Intelligence, o sea, creo que hay mucho trabajo por ese lado y creo que hay mucho trabajo por parte de la empresa de cambiar el chip y tomarlo como una oportunidad, sobre todo para el Departamento de Recursos Humanos más, de captar talento y de tener gente cualificada, pues adaptada totalmente al sistema empresarial. O sea que nos reafirmamos en el tema de la flexibilidad, que hay que ser flexible y tenemos que adaptarnos muy rápidamente al entorno. Nosotros ya, por ejemplo, hay empresas que se han acercado a nosotros y nos han solicitado formación adicional para alumnados de determinados ciclos. Estoy pensando, por ejemplo, toda la normativa MiFID II, que a nivel europeo es importante para el sector bancario y que se le está dando formación a alumnado de Administración y Finanzas para que precisamente cuando finalicen su formación se puedan incorporar ya conociéndolo. Además, ya este año hemos empezado a impartir cursos de especialización, que son para esos titulados de grado medio, sobre todo grado superior, unos cursos de especialización específica. Por ejemplo, tenemos el de cultivos celulares y tenemos también uno de ciberseguridad, que vienen varios más, de inteligencia artificial, nos vienen de BIM para el tema de construcción inteligente, nos vienen cursos de especialización para una formación más específica y más adaptable. Pero yo lanzo otra pregunta. ¿Vale todo el alumnado para hacer la FP Dual? Porque aquí, como digo, no vamos a contar todas las bondades, vamos a contar la realidad. ¿Todo el alumnado es bueno para hacer la formación profesional dual? A priori te diría que sí, pero no me la realidad es que no. A priori me encantaría decir que sí, pero la realidad es que no. Es decir, hay alumnos, como la diversidad del mundo, pues en un aula tenemos problemáticas muy distintas. Yo me he encontrado gente pues, de 40 o de 36 años que han decidido dejar su trabajo porque estaban cansados de hacer eso y querían renovarse. Y sí, están muy dispuestos. Pero también tengo alumnos muy jóvenes que no tienen muy claro si eso es el ciclo que de verdad les va a llevar a... Entonces a lo mejor necesitan madurar un poco más. Que no quiere, tengo alumnos de 19 años, que es estupendo para la empresa. No estoy diciendo que el que más mayor sea mejor, pero creo que la realidad de cada alumno es muy distinta. Por eso está la labor del docente para decir, yo he dicho que, o sea, siempre digo que el secreto, entre comillas, y lo que más dolor de cabeza me da, cuando se acerca la FCT, es poner delante las empresas, bueno, los alumnos en esos meses me oyen. ¿Por qué? Porque intento buscar la empresa más acorde al perfil psicológico y personal, porque soy su tutora también, que le pueda venir bien para disfrutar lo primero. Disfrutar, porque creo que la vida hay que disfrutarla, y trabajar se disfruta también. Entonces, que puedan disfrutar de esas prácticas, aunque no se puedan quedar a trabajar en la empresa, las hayan disfrutado y hayan aprendido, que la empresa vea algo positivo, porque si no al año siguiente, cuando llame, me van a decir, no quiero un alumno tuyo, ¿por qué no? Entonces creo que no todo el mundo vale para eso está el FCT, que son 400 horas, ¿eh? Es una jornada laboral de 8 horas durante un tiempo, 3 meses, que el alumno le da tiempo a conocer la empresa. Pero creo que sí, que es mejor empezar buscando perfiles concretos para FP Dual, que vayan dando ese triunfo y ese saber hacer, y que a la larga pues se pueda llegar a muchísimos más. Está claro. Mónica, ¿tú qué tienes que decir como alumna? Pues como apuntaba María José, creo que es verdad que cada persona es distinta, cada caso es distinto y es verdad que hay mucha gente que al enfrentarse a tantas horas laborales sí que son un poco más, les cuesta un poquito más. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo encantada, porque trabajar en una empresa con la que siempre había soñado, claro, estudié marketing y publicidad y audiovisuales anteriormente para trabajar pues, en una empresa como La 7, televisión, y
Y claro, verte allí compartiendo día a día con la gente, las cámaras, todo eso es apasionante, la verdad. Eso al final no es trabajo. Ese es tu secreto, ese es el secreto de la formación profesional. Nuestro lema es formación pasional. Que hacemos lo que amamos y amamos lo que hacemos. Y yo creo que esa es la gran diferencia. Y porque el alumno que hace dual hace más horas en la empresa, pero tiene que seguir manteniendo el ritmo en los estudios en el centro, es decir, que se le exige más. Es importante entonces la selección de recursos humanos, ¿no, Fuensanta? Totalmente. Yo creo que al final, respecto a la pregunta inicial que lanzabas de si todo el mundo puede, creo que esto al final se convierte en una cuestión de preferencias como todo en la vida, ¿no? Y de lo que cada uno quiere para él y para su vida y para su ajuste de su futuro. Entonces, valdrá o querrá el alumno que realmente así se lo plantee, ¿no? Creo que lo que se intenta forzar o que no sale natural, creo que al final quizá no sea el momento o no sea la ocasión, ¿no? Pero creo que va un poco en esa línea. Y ahí sí que pienso que nosotros tenemos trabajo, tanto los tutores como las empresas, porque al final creo que mucho se gestiona gracias al boca a boca. Entonces creo que si nosotros somos creadores, ¿no? de buenas experiencias, creo que casi todos los que estamos aquí hoy hemos sido alumnos en práctica y al final es nuestro primer contacto con el mundo laboral. Y si eso no es satisfactorio, te queda un mal recuerdo, creo que te marca mucho luego el camino que puedas elegir en un futuro. Entonces creo que nuestro trabajo está en hacer que aquellos que se animan a participar en FP Dual, a realizar su formación a través de FP Dual, consigan tener una experiencia grata, consigan tener un aprovechamiento tanto personal como profesional y que eso al final llegue a sus compañeros, llegue a sus iguales y llegue a esa gente que está ahora empezando en su especialidad formativa y iniciándose en el mercado laboral. Pues sí, la verdad es que sí. Fijaos que la experiencia que tenemos desde la consejería es que empresa que empieza a trabajar con alumnos en FP Dual ya no lo deja. Es más, suele ir incrementándolo en la medida de sus posibilidades, puesto que esta modalidad, las tasas de inserción laboral son bestiales, en muchos casos rozan el 100%. El alumno que pasa 800 horas en una empresa y además con un perfil determinado, como dice Mónica, que además disfruta yendo a trabajar, pues si la empresa tiene la necesidad, desde luego ese alumno se queda a trabajar. Nosotros somos también agencia de colocación, es decir, a nosotros nos llaman desde cualquier empresa, conocidos. Oye, necesito una persona para incorporarla a medio plazo, a corto plazo, y nosotros directamente vamos a los centros, llamamos a los centros, poneos en contacto, porque es muy importante ese boca a boca, además en una comunidad como la nuestra, como comentamos antes, que nos conocemos todos, ¿verdad? Bueno, hemos hablado del tutor de empresa, pero ¿y del tutor del centro qué? ¿Qué importancia tiene ese tutor? Está mal que yo lo diga, pero mucha. ¿Qué hacemos con el tutor del centro? ¿Qué importancia tiene? ¿Es importante o no? ¿Esto funciona solo si...? Mira, así... ojalá. Ojalá fuese solo. Diría, ¡buah, esto ya anda solo! No, hombre, es una labor importante en cuanto te preocupas por el alumno. Yo al final paso 2 años con ellos y como somos pocos, es decir, son clases de 20, de 17, pues la verdad que se crea ahí una sinergia, te preocupas, les preguntas tú qué quieres, qué te gusta, qué podemos hacer. Entonces, la labor del centro también es, o sea, del tutor del centro es, primero, que aprendan la teoría y segundo, intentar encontrar empresas que estén dispuestas a arriesgar, que lo que hemos dicho, todavía hay que hablar con muchas, sobre todo las pequeñitas, que dicen, uff, uno aquí más, espérate, si no tengo hueco para mí. Pero bueno, creo que mi labor como docente fuera de la teoría, como tutora de prácticas, es un poco también de psicóloga, de escuchar lo que quieren hacer, pues yo me quiero encaminar sobre esto, incluso decirle, ¿estás seguro? ¿No es mejor por aquí? ¿Tú decides? Bueno, está mal que yo lo diga, pero creo que si el tutor del centro no se implica, pues al final pagan ellos, creo. Mónica, ¿qué nos cuentas de tus tutores de empresa? ¿Has tenido 2? ¿Qué voy a decir si la tengo? Bueno, una. Pues vamos a hablar del otro, es que no está. Vamos a hablar del que no está. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cuál era la labor que tenía? ¿Tuviste que recurrir a ellos? La verdad que la experiencia fue muy buena y no es porque tenga a María José aquí.
La verdad que sí, tanto María José, que era la tutora de las prácticas, como otros docentes, la verdad que te orientan muy bien, te motivan, es que es maravilloso, o sea, son como amigos y profesores y la verdad que es admirable que motiven así a los jóvenes y a veces no tan jóvenes, porque decía que tenía alumnos más mayores y es verdad que La verdad es que es cierto que en estas enseñanzas con alumnado ya orientado, que tiene claro qué quiere hacer y con una edad ya que ha pasado esas edades conflictivas en las que estamos peleados con el mundo, ¿verdad? Pues yo creo que... Es una suerte poder trabajar con gente que ya más o menos tiene claro, porque en el caso de Mónica, y aprovechando que está delante, aunque lo he dicho muchas veces sin ella, era un caso claro, porque es una persona tímida, tranquila, pero muy, muy involucrada en lo que hace. Y como venía del mundo audiovisual, ahí es donde yo vi la opción de decir, bueno, pues puedes encaminarte a esta empresa. Tuve la suerte de que llamé a esa empresa a las 7, la persona encargada no tuvo ningún inconveniente y ahí sigue. Pero por su trabajo, es decir, una vez tú puedes hacer de intermediaria, pero al final los que dan la cara allí son ellos. Es decir, a mí lo único que pueden llamarme es para decirme, oye, que esto no es lo que me prometiste. Al final son ellos luego los que tienen que dar la cara. Está claro, es la cara del centro, es la cara del profesor. Claro, por eso digo que nuestra labor, yo a veces les digo, es que ya no es solo por mí. Si os preguntas quién es vuestra tutora de empresa, es por mi centro, porque también es decir, los que vienen de Severo Ochoa, yo quiero que salgan. Está claro. Como diciendo, de ese centro los quiero a todos. Pues Santa, ¿y vuestra experiencia con los tutores de empresa, qué tal? ¿Cómo fluye? ¿Hay buena comunicación? ¿Notáis que debería haber alguna comunicación adicional? Pues muy buena, la verdad. Yo creo que es bastante clave, porque al final es lo que decía antes, para ellos también supone un cambio grande la ruptura del mundo educativo, que parece que no, pero cambia mucho luego con el laboral. Entonces, tener ahí un doble soporte por parte de donde ellos vienen, ¿no? de lo que consiguieran en su casa, que es su centro de estudios, a un mundo nuevo, pues para nosotros es bastante útil. Aparte, como ha dicho María José, ellos nos ajustan muy bien qué necesidades tienen, se preocupan por conocer la empresa, saber qué perfil buscamos para intentar que el ajuste sea lo más fino posible. Entonces creo que ahí en ese sentido realizan un trabajo muy bueno. Y luego, pues el seguimiento, ¿no? El seguimiento que realizan de todo ese procedimiento, de cualquier gestión de cualquier incidencia que pueda surgir, la capacidad de adaptación y de flexibilizar que tienen, creo que hacen un trabajo ahí con ellos muy grande. Claro, porque la pasión no solo va con los estudiantes, el profesor también, la docencia tiene un lado vocacional que creo que ahí, es decir, la pasión que yo tengo, yo siempre le digo a mis alumnos que yo quiero que trasladen esa pasión en esa empresa. Y entonces yo creo que al final esa sinergia entre tres tiene que ser perfecta para que al final encaje, aunque luego no se pueda quedar por circunstancias laboralmente en la empresa, lo que he aprendido ahí le va a valer para cualquier empresa. Es importantísimo y además lo notamos mucho. Fijaos que se están desarrollando durante los días 20, 21 y 22 de abril, se están desarrollando los RM Skills. Para que se hagan una idea todo el mundo, son las Olimpiadas a nivel regional de formación profesional, donde hay 22 especialidades en las que los alumnos de distintos centros están compitiendo. Hay 14 centros ahora mismo que están desarrollando pruebas y los campeones van a competir a nivel nacional, al Spain Skills, y esos campeones a su vez van a campeonatos europeos y mundiales. Fijaos la potencia que tiene la formación profesional a la hora de formar a la gente y de hacerlos trabajar en entornos también de presión, porque las empresas, no nos engañemos, son también centros donde hay momentos que viene un trabajo, que viene una carga y se necesita tener una presión. Pues Santa, una pregunta más para la gente que nos está viendo. ¿Cuándo es interesante incorporar a un alumno de FP Dual? Porque, claro, tenemos la modalidad normal, la de la FCT, que son sus 400 horas, y luego tenemos esa modalidad FP Dual donde se incrementa el número de horas. Para una empresa, ¿cuándo es interesante? Porque tú, como responsable de recursos humanos, pues tienes una visión cortoplacista, pero también a medio y largo plazo. ¿Qué le decimos a esas empresas que nos están viendo? ¿Cuándo te debe saltar esa alarma y decir, necesito incorporar a un alumno de FP Dual? Pues yo creo que principalmente en dos momentos que has destacado tú, ¿no? En una necesidad que te surja a corto plazo real
apostar por, como he dicho antes, una persona cualificada que te viene con una formación y que te vas a hacer tú a tu modo, como tú quieres, aplicando tus procesos, o bien en camino del proyecto futuro de la empresa. Es decir, si tú al final en tu idea del desarrollo de negocio tienes perfiles que ahora mismo no necesitas, pero que crees que vas a necesitar en un futuro, quizá sería una buena oportunidad de aplicar este formato, ¿no? De meter una persona que en cuanto a coste económico no te implica lo que te implicaría un perfil pues ya formado, ya más senior o algo más técnico. Te sirve también como ensayo-error para probar ese perfil, esa necesidad que tú crees que puedes tener a un largo plazo, si realmente te aporta, si no te aporta. Y yo creo que básicamente esos son los dos momentos clave, ¿no? Y al final, como he dicho antes, tener claro que es una oportunidad y no... sí es un esfuerzo porque al final implica un trabajo nuestro también detrás, pero tenerlo más como una oportunidad que como un hándicap, ¿no? Porque al final, es lo que he dicho antes, para nosotros se convierte en un proceso de selección continuo, que dura mucho más, que nos permite un seguimiento mucho más exhaustivo y que al final, pues lo que digo, ¿no? Podemos ver si realmente en una posible vacante que nosotros tenemos ahí, que tenemos dudas, si resulta que esa persona realmente aporta y saca trabajo y tiene un buen desempeño, pues quizás sea esa persona la que luego en esa vacante que había en nuestra mente sea la final, ¿no? La que se incorpore en nuestro equipo. Entonces creo que eso es lo básico, ¿no? Que hay que tenerlo primero como una oportunidad de negocio como tal, porque te permite hacer pruebas de perfiles que tú tienes en tu mente y que crees que puedes necesitar, y luego como una oportunidad inmediata, ante una necesidad que te surja, implementar un sistema como el de FP Dual que te supone un ahorro en coste y una persona con cualificación y formación, pues creo que son los dos momentos clave. Está clarísimo. Vale, ya sabemos cuándo incorporarlo. María José, ¿le explica muy brevemente el procedimiento? ¿Es muy complejo, es muy farragoso, es muy administrativo? Para poder incorporar a un alumno a una empresa. Hay que tener un proyecto que se habla con la empresa para poder ver esas horas que van a hacer en la empresa, para que no pierdan tampoco la parte teórica. Hay empresas que pueden incluso darle parte de la teoría en la propia empresa porque tienen ese sistema, como he dicho, como le pasa a un alumno, pues en la empresa le dieron la formación incluso dentro de... Pero es llegar a un acuerdo entre las horas que va a pasar en la empresa sin descuidar las horas. Y hay que rellenar, pues sí, papeles siempre. Sí. Papeleo hay siempre. Eso es así. Pero bueno, cada día ahora tenemos también una plataforma, una aplicación online, que es todo mucho más sencillo. Y lo complicado es llegar al acuerdo con la empresa. Una vez que ya ha llegado a un acuerdo, todo como que fluye. Y ahora si podemos tirar de AGE para que nos ayude, pues mucho más. Seguro que sí, que se van a prestar a ello. Sí, se hace mucho más sencillo. Porque hay que aclarar que realmente en Murcia tenemos dos modalidades de FP Dual. Tenemos una modalidad que es por proyecto y además más compleja, y una que es muy intensiva, que es armonizada, y a la que optan normalmente grandes empresas. Estamos hablando de Repsol, estamos hablando de Navantia, de Primafrío. Son grandes empresas que pueden acoger alumnos y darles formación, es decir, sí que se simultánea, incluso los horarios se hacen en un lado en la empresa y en el centro. Y tenemos la Dual Pyme, que yo creo que es la más potente, que es esa en la que comentaba Fuensanta, que ante la necesidad de tener que incorporar a un alumno, en menos de 10 días el alumno está ya en la empresa. A tal efecto, y para hacer precisamente, porque antes eran anexos y anexos a rellenar, aquello era terrible, hay una aplicación informática que es la que facilita y nos hace que nos comuniquemos entre centro, entre empresa, el alumno y nosotros. Bueno, yo creo que, si os parece, podemos hacer una breve conclusión, 2 ideas cada una de por qué es importante la formación profesional dual, para que le quede claro a todo el mundo. Y a continuación pues yo hago un poquito el cierre, si os parece. Empiezo yo, venga. Pues yo animaría a la gente a estudiar una FP Dual, porque es lo que he dicho antes, trasladar una pasión
a un trabajo y disfrutar yendo a trabajar y desarrollándote personalmente y laboralmente desde que estás en clase en un entorno amable, como decía antes, y luego en el mundo laboral poder enfrentarte a esos problemas de lo que has aprendido. Vale, pues yo, sumándome a lo que ha dicho Mónica, primero decir que animarles a estudiar FP. Es decir, si quieren, como ha dicho antes Fuensanta, que busquen qué opciones, porque hay cada día hay más, comercio internacional, marketing, comunicación, audiovisual, electricidad, hay millones de opciones agrícolas, que vean esa opción y la elijan. Y una vez dentro se darán cuenta de esa necesidad que tienen para salir al mercado laboral y buscar empresa. A veces el tutor la busca y a veces es el alumno el que te dice. Yo he tenido alumnos que tenían muy claro desde el principio, yo quiero ir a esta empresa, yo quiero ir a esta empresa. A ver, ¿cómo busca? A ver, ¿hasta dónde llegas? Y me han llegado el alumno con todo, mira María José, hay que hablar con este, todo, te lo dan hecho. Que eso también es como decir, oye, ¿tienes un sueño? Mira, a ver, yo no voy a ser quien te diga que no. ¿Quieres ir a X empresa? Búscala. Y que al final esa implicación le llevará a llegar a una empresa y poder trabajar desde el principio e implicarse en el proyecto. Sí, porque es importante lo que has dicho. Actualmente en la región de Murcia tenemos 130 títulos diferentes. Es decir, que se puede estudiar, son 23 familias profesionales diferentes, que va desde sanidad a cocina, instalación y mantenimiento, administración, tenemos marketing, tenemos muchas familias diferentes y además se están desarrollando 11 nuevos títulos que se implantarán en los próximos años para dar todavía más opción a que el alumnado lo pueda cursar. Pues Santa. Pues por mi parte, por parte de la empresa, lanzar un doble mensaje. Por un lado, lo que he dicho antes, ¿no? La necesidad de realizar un ajuste real entre la oferta formativa y la necesidad del mercado laboral. Creo que eso a las empresas y especialmente a los departamentos de recursos humanos nos facilitaría mucho el trabajo. Y por otro lado, pues animar a las empresas, ¿no? Animar a nuestros homólogos a que prueben, al menos a que prueben. Creo que es una oportunidad muy buena de captar talento, de tener gente aportando, gente haciendo un desempeño, gente sacando trabajo, a la misma vez que son perfiles cualificados. Y nada, que se animen, que no lo vean como un hándicap, que lo vean como una oportunidad y que a ver si se consigue un poco esa sinergia entre un estudio real del mercado y las empresas que rompen prejuicios y que se animan con todo este tipo de cuestiones, pues conseguimos que tener sobre todo una oferta laboral más rica y candidatos pues con más talento y mejores perfiles. Bueno, pues yo creo que queda bastante claro. Hemos dicho las cosas buenas, hemos visto ciertas debilidades que tenemos que mejorar, pero yo creo que todos concluimos que la formación profesional dual pues es una modalidad de presente y de futuro que se adapta a las necesidades de las empresas. Yo lo que sí os garantizo y agradezco que os haya invitado, a María José la conocía, a vosotras no, pero os prometo que os mantendremos en nuestro radar también para invitaros porque hacéis de embajadoras y siempre es un placer contar con gente que realmente disfruta y cree en lo que está haciendo y nosotros lo valoramos y ya digo, recurriremos a vosotras. Por último y antes de cerrar, pues nada, simplemente de nuevo agradecer a AGE y agradecer a todos los participantes que hayan invertido parte de su tiempo que creemos que va a ser en su beneficio y ante cualquier duda estamos a su disposición. Nuestra web es llegarasalto.com, ahí tienen toda la información de formación profesional y a vuestra disposición. Ha sido un placer, con esto damos paso. Bueno, pues muchísimas gracias recogemos todos esos testimonios de esta mesa redonda y bueno, con esto ponemos fin a esta jornada sobre formación profesional dual. Esperamos que hayáis aprendido muchísimo, que hayáis disfrutado y como decimos, AGE Región de Murcia no para, así que os esperamos en nuestro próximo taller.